Pero algo muy interesante que quería dar a conocer en este episodio era el tema del Estado Islámico, que nos lo vendieron de cierta forma aquí en Occidente, en las noticias, que son tan honestas como siempre, y no fue tanto así. Yo creo que Estados Unidos tuvo un papel muy importante y de hecho fundó los pilares para que el Estado Islámico surgiera y naciera. ¿Cómo ves tú esto? ¿Es cierto? Absolutamente. El Estado Islámico tiene unas bases religiosas de una visión muy constreñida, rigorista, literal, deformada del Islam. El Estado Islámico no es el Islam. El Estado Islámico es el producto de una escuela y de una escuela religiosa y de unos intereses muy concretos, como es Arabia Saudí, es del wahabismo. Sin esa visión constreñida del Islam hubiera sido imposible la creación de este tipo de grupos que aquí llamamos yihadistas. Pero sin el apoyo occidental, sin el apoyo de Estados Unidos, hubieran sido anécdotas que conocerían los que lo hubieran sufrido en los países en los que se desarrolla este tipo de ideologías y 4 expertos en el Islam en el mundo, porque sin el apoyo occidental, el Estado Islámico, ni los talibán, ni Al-Qaeda, ni ningún grupo islamista, tampoco de la Hermandad Musulmana, hubiera tenido ningún tipo de predicamento, hubiera sido una anécdota. Esto que digo lo ha reconocido Hillary Clinton. Hubo un momento en el que Hillary Clinton mandó unos correos electrónicos y fueron... Lo hizo famoso email, ¿no? Y sí. lo reconoció Trump y lo reconoció el comandante en jefe de la OTAN, Wesley Clark. O sea, que no son cosas de Carlos Paz, sino que está sabidísimo, y en Oriente Próximo lo sabe todo el mundo, hasta el panadero de la esquina. Pero aquí decir esto parece que, en fin, que tienes algún interés por contar una historia que no es. Esto es así, pero es que yo he visto en alguna ocasión cómo en los años de eclosión del Estado Islámico, la coalición que hizo Estados Unidos, cómo bombardeaba posiciones del ejército árabe sirio, y en una sincronía y una coordinación perfecta el Estado Islámico avanzaba. A mí me consta que empresas occidentales, algunas de publicidad inglesas, una cementera francesa, alguna holandesa, trabajaron dentro del Estado Islámico y pagaban impuestos. Todos recordamos cómo Estados Unidos se planteó públicamente reconocer al Estado Islámico en el momento de mayor expansión, cuando tenía una extensión similar a lo que tiene Inglaterra entre Irak y Siria. Se planteó reconocerle. Hay un interés de Occidente no solamente por el Estado Islámico. El Estado Islámico ha sido la versión más brutal del islamismo que hayamos conocido. Recordemos aquellos vídeos horrorosos en donde que fueron empresas inglesas las que hacían aquellas campañas de publicidad, de propaganda, que las hicieron muy bien, estaban perfectamente hechas. Recordemos que el islamismo servía para terminar con la soberanía de Siria, con la soberanía de Irak, que ha sido utilizado sistemáticamente por Occidente para cumplir sus intereses, para que tener esa zona continuamente en guerra. La realidad es que Irak se retrotrayó 200 años atrás después de aquella guerra. Siria ha quedado muy dañada, y ese islamismo de los diferentes grupos, además de otros intereses de países de la zona como Qatar, Arabia o Turquía, es Occidente el primero que tiene un interés tremendo en que eso exista, en que eso se produzca. Hubiera sido impensable los talibán sin los norteamericanos, Al-Qaeda, el Estado Islámico, muchísimos grupos de la Hermandad Musulmana como Al-Nusra o Tahrir al-Sham, o grupos de toda índole que actuaron en el Líbano y en Siria, también eran apoyados por Estados Unidos, y esto lo sabe cualquiera, pero todavía decir esto en Occidente causa espasmo, causa sorpresa, y no entiendo por qué, porque esto es archisabido ya. Y las personas de allí, las personas comunes, los agricultores, los comerciantes, ¿saben realmente lo que ha pasado? ¿Y crees que esto contribuya en cierta forma a la radicalización de algunas personas?
La gente desde allí, hablando con gente de Oriente Próximo, todo el mundo sabe lo que pasa, todo el mundo... hay una formación política, cultural, religiosa, mucho mayor que en Occidente, y todo el mundo sabe lo que está sucediendo. La cuestión de la radicalización, es verdad que habría que ver... diferenciar entre qué grupos estamos hablando, pero hay muchas veces que, claro, que el actuar de Estados Unidos con esas bases ilegales en territorio sirio, los bombardeos continuos de Occidente en muchos países de Oriente, el actuar de Occidente colabora en esa radicalización, pero justamente se da una paradoja en Occidente que es, y muchas veces me preguntaban al calor de la guerra en Siria, pero valdría para otros países, ¿por qué Occidente, habría que responder a por qué Occidente apoya a este islamismo en detrimento de regímenes, de países como Siria, que es un país aconfesional, con una libertad homologable a Occidente? Porque el islamismo en cuestiones económicas es ultraliberal. Yo creo que esa es la cuestión, el kit de la cuestión. Convenía que existiese el Estado Islámico porque había empresas que se lucraban de la extracción y conducción de petróleo en territorio islámico. Islamista, perdón. Pero en Siria eso es imposible, en Irán eso es imposible. Y al final lo que causan, por un lado, es esa radicalización también de algunas zonas,